Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en la empresa de Uri, un encuentro inesperado entre Lin y la señora Anguía parecía a simple vista una charla cotidiana. Pero tras las risas se escondían planes y estrategias cuidadosamente calculadas. Lin anhelaba entrar en la familia de Uri, deseosa de hacerse un lugar junto a él, mientras que la señora Anguía, con su astucia silenciosa, tejía hilos para convertir sus propios designios en realidad. Dos personas, cada una con sus propios secretos y ambiciones, dos juegos de poder y afecto que se cruzan. Y ambos dirigidos hacia Uri y Tutieu. La tensión crece y nadie sabe qué tormentas están por desatarse. Acompáñanos y descúbrelo ahora mismo. Después de haber pasado un tiempo viviendo juntas, la madre de Tutieu ha tomado una decisión firme: regresar a casa y llevarse consigo a su hija. Con una determinación inquebrantable, no acepta que Tutieu continúe residiendo en la propiedad que Uri había comprado para ella. La situación se vuelve aún más intensa, porque lo que está en juego no es solo un lugar donde vivir, sino también la protección de su hija frente a alguien que considera peligroso y dañino. Tutieu, por su parte, intenta razonar y apelar al corazón de su madre. Con voz temblorosa pero decidida, le recuerda que gracias a Uri, ella pudo finalmente reencontrarse con ella después de tantos años separados. Cada palabra de Tutieu está cargada de emociones de un amor filial profundo y de la gratitud que siente por la oportunidad de tener a su madre cerca nuevamente. Intenta que su madre deje atrás los rencores del pasado, que no permita que antiguos conflictos familiares sigan marcando el presente. Sin embargo, la madre de Tutieu, la señora Lan, se mantiene firme en su postura. Su mirada es seria, y sus palabras no dejan lugar a dudas. No puede perdonar a la madre de Uri por los daños y sufrimientos que infligió años atrás. La determinación de la señora Lan no es fruto de un momento de enfado. Es el resultado de años de dolor acumulado y de la necesidad de proteger a su hija de cualquier influencia que pueda considerarse dañina. Su voz firme y resuelta transmite la sensación de que no habrá negociación posible. Lo que comenzó como una conversación aparentemente tranquila entre madre e hija, pronto se transformó en un enfrentamiento cargado de emociones. Tutieu, con el corazón dividido, no quería separarse de Uri, de quien había recibido amor, apoyo y protección incondicional a lo largo de tantos obstáculos. Cada recuerdo de su cuidado, cada gesto de cariño, hacía que la idea de abandonar el hogar que Uri le había brindado le resultara imposible de aceptar. Por otro lado, la madre de Tutieu, la señora Lan, estaba decidida. Para ella la prioridad era proteger a su hija de cualquier influencia que considerara dañina, y no estaba dispuesta a permitir que Tutieu continuara vinculada a aquel lugar. Sus palabras eran firmes, su postura inquebrantable, y cada argumento que presentaba estaba impregnado de la preocupación y el amor maternal que sentía hacia la única hija que había logrado recuperar después de años de separación. La tensión crecía con cada minuto, y el choque entre el amor filial y el amor romántico de Tutieu se hacía cada vez más evidente. Finalmente, la señora Lan, con una mezcla de enfado y frustración, decidió marcharse, dejando a Tutieu sola en la casa silenciosa. La quietud del lugar contrastaba con la tormenta que se arremolinaba en su corazón. Sentada en medio de la soledad, con los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas, Tutieu sentía el peso de una elección imposible. Por un lado, su madre, la sangre de su sangre, la única familia que había logrado recuperar. Por otro, Uri,
quien con paciencia, ternura y dedicación había construido un espacio seguro y amoroso para ella. Cada respiración era un recordatorio de que debía decidir entre dos mundos que representaban amor y cuidado, pero de formas radicalmente distintas. En este momento en la empresa de Uri Lin, llegó a la oficina con la intención de recoger algunos documentos importantes. Lo que parecía una simple diligencia, pronto tomó un giro inesperado al encontrarse con la madre de Uri, la señora Anguía. Esta coincidencia aparentemente trivial resultó ser un punto de inflexión en la trama, ya que marcó el inicio de un diálogo cargado de significados ocultos y aspiraciones personales. Ambas mujeres, con una conversación abierta y cordial, comenzaron a intercambiar palabras que a primera vista parecían superficiales, pero que en realidad estaban llenas de intenciones cuidadosamente ocultas. La señora Anguía, observando a Lin con atención, no pudo evitar expresar su preocupación por su hijo. Con un tono que mezclaba afecto y ansiedad, confesó que se sentía inquieta al ver que Uri, ya en una etapa adulta de su vida, todavía no había formado una familia. Estas palabras, más allá de ser un simple comentario maternal, reflejaban su deseo de ver a su hijo asegurado y protegido, pero también revelaban una oportunidad para maniobrar y dirigir la situación a su favor. Lin, por su parte, percibió rápidamente la apertura en la conversación y supo que había llegado el momento de expresar su propio anhelo. Con una sinceridad calculada, compartió su deseo profundo de convertirse en parte de la familia de Uri. No se trataba solo de una declaración de afecto o de interés personal, sino de una estrategia bien pensada para posicionarse favorablemente ante la madre del hombre que amaba. Cada palabra que pronunció estaba medida para causar una impresión positiva y para sembrar la semilla de un vínculo que podría facilitar sus propios objetivos. La reacción de la señora Anguía fue inmediata y significativa. Al escuchar la confesión de Lin, su rostro se iluminó con una satisfacción evidente. Su sonrisa no era solo maternal, sino también estratégica. Entendía que este era el momento perfecto para intervenir y moldear los acontecimientos a su manera. Con un entusiasmo genuino pero cargado de intenciones subyacentes, prometió que actuaría como intermediaria para acercar a Lin y Uri, asegurando que las condiciones fueran favorables para que ambos se convirtieran en pareja. Esta promesa, aunque expresada de manera afectuosa y natural, llevaba consigo el peso de un plan cuidadosamente elaborado, destinado a cumplir los deseos de ambas mujeres, aunque cada una por motivos muy distintos. Dos personas, dos planes distintos y caminos separados, pero ambos avanzando paso a paso hacia sus objetivos como piezas cuidadosamente movidas en un tablero de ajedrez. Lin, con su deseo de entrar a formar parte de la familia de Uri, actúa con cautela y determinación, buscando ganarse la confianza y el afecto de quien puede abrirle las puertas de un futuro deseado. Por su parte, la señora Anguía, madre de Uri, observa cada gesto y cada palabra, moviendo sus piezas con astucia, asegurándose de que sus planes se cumplan sin que se note su intervención directa. Dos hombres desconocidos recibieron la instrucción de dirigirse hacia el pequeño puesto. Y fue en ese instante cuando la aparente calma del mercado empezó a resquebrajarse. Lo que parecía un día común estaba a punto de transformarse en el inicio de un conflicto inevitable. Tras un largo recorrido bajo el sol, Tu Tieu llegó finalmente a una pequeña tienda de abarrotes al borde del camino. Con cuidado apoyó la carga que llevaba sobre sus hombros, un canasto lleno de pepinos recién cosechados en su huerto. Buscó un rincón donde poder sentarse,
y con paciencia comenzó a preparar su improvisado puesto de venta. Uno a uno fue colocando los pepinos en un cesto de mimbre. Con un trapo limpio retiraba la tierra que aún quedaba en la superficie, dejando que brillaran con ese verde fresco que solo la cosecha del día puede mostrar. Después levantó la vista con una sonrisa amable, dispuesta a recibir a los primeros clientes. No tardó mucho en llegar alguien. Un hombre se acercó, observó con atención los frutos, y tras escoger varios kilos, comentó con satisfacción que se veían frescos y apetitosos. Sus palabras, sencillas pero sinceras, llenaron de orgullo a Tutieu. El dinero cambió de manos, y en aquel instante, lo que para cualquiera podría ser una transacción común para ella, era mucho más. Porque detrás de cada pepino vendido había horas de esfuerzo, en el huerto sudor derramado bajo el sol de la mañana, y el amor por la tierra que le daba sustento. Cada moneda recibida era una recompensa justa, una confirmación de que su trabajo valía la pena. El corazón de Tutieu se llenó de calor. Esa sensación mezcla de alivio y alegría hacía que las dificultades del día parecieran más llevaderas. No se trataba solo de vender verduras. Era la certeza de que podía aportar algo útil, de que sus manos producían un fruto valorado por otros. A lo lejos, oculta bajo la sombra de un viejo árbol, al borde del camino, Lin observaba en silencio. Sus ojos brillaban con una frialdad inquietante, tan afilados como un cuchillo. El contraste con la calma del mercado era perturbador. Mientras la gente compraba y vendía con naturalidad, ella permanecía inmóvil, calculadora, con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. En sus labios se dibujó una sonrisa torcida cargada de malicia. Era la sonrisa de alguien que disfruta del miedo ajeno, de quien se alimenta de la tensión que provoca. Lin parecía estar esperando el momento perfecto, como una cazadora paciente que acecha a su presa. Con un movimiento rápido sacó de su bolsillo un teléfono. Marcó un número sin dudarlo, y en cuestión de segundos una voz respondió al otro lado de la línea. Su tono bajo pero firme no admitía discusiones. La muchacha está vendiendo pepinos en la tienda de abarrotes. Id allí de inmediato. Haced que se asuste. No dejéis que tenga un solo instante de tranquilidad. El silencio que siguió a sus palabras fue breve, pero suficiente para confirmar que la orden había sido recibida. Lin colgó con la misma calma con la que había marcado. Volvió a guardar el teléfono y cruzó los brazos como quien sabe que el siguiente movimiento ya no depende de ella, sino de las piezas que acaba de poner en juego. A los pocos minutos, dos hombres aparecieron en el mercado. Caminaban con aire desafiante, hombros erguidos y miradas cargadas de amenaza. Su sola presencia bastó para que el murmullo del lugar se apagara poco a poco. Todos comprendían que no habían llegado allí con buenas intenciones. Uno de ellos se acercó sin pedir permiso, tomó un pepino del cesto y mirándola con desprecio le dio un mordisco exagerado. Apenas lo probó, lo escupió al suelo con un gesto teatral, fingiendo asco. Con voz burlona gritó: ¿Qué clase de pepino es este? Amargo como la hiel. ¿Quién podría comer algo así? Las palabras resonaron con fuerza, y la reacción fue inmediata. Un cliente que estaba a punto de comprar más fruta, retrocedió asustado. Miró a Tutieu con lástima, pero finalmente dio media vuelta, y se marchó apresuradamente como temiendo verse envuelto en un problema que no le correspondía. Tutieu sintió que las piernas le temblaban. Su voz entrecortada apenas pudo salir en un hilo de aire. Mis pepinos fueron cosechados esta misma mañana.
Son frescos y sabrosos. Si no desean comprarlos, por favor no los destruyan. Su súplica parecía sincera, pero para aquellos hombres era motivo de burla. El segundo de ellos soltó una risa sarcástica y, sin previo aviso, lanzó un manotazo contra la cesta. El golpe fue tan fuerte que todos los pepinos rodaron por el suelo polvoriento. Algunos se partieron, otros quedaron manchados de tierra, convertidos en poco más que despojos. «Este lugar no es tuyo», gritó con un tono áspero y autoritario. «Márchate de aquí antes de que te arrepientas». El eco de sus palabras retumbó en el pequeño puesto, llenando el aire de tensión. Las personas alrededor observaron en silencio, demasiado asustadas para intervenir. Nadie se atrevía a enfrentarse a esos hombres. El corazón de Tutieu se encogió al ver su trabajo arruinado en cuestión de segundos. Cada pepino en el suelo representaba horas de esfuerzo bajo el sol. Y ahora todo parecía perdido. Pero más que la pérdida material, lo que la sacudía era la amenaza que pesaba sobre ella, un aviso claro de que no estaba a salvo, de que aquel rincón del mercado ya no era un espacio de paz. Quedó paralizada. Tutieu se quedó sin aliento, los ojos enrojecidos de aguantar las lágrimas, y con manos temblorosas se arrodilló para recoger uno a uno los pepinos esparcidos por el suelo. Cada fruta que alzaba al cesto le pesaba en las palmas, no por el peso, sino por la humillación que se le clavaba en el pecho. Tutieu sentía cómo le temblaban las piernas, la ropa manchada de tierra, las manos arañadas por recoger rápido el nudo en la garganta. Todo parecía decirle que aquel día se le escapaba de las manos. No era solo la pérdida de la mercancía. Era la sensación de que su espacio, su pequeño rincón de dignidad, había sido pisoteado. A cierta distancia, bajo la sombra de un árbol, Lin seguía la escena con los brazos cruzados. En el rostro se le dibujó una sonrisa fría, esa sonrisa de quien disfruta del efecto de sus propias órdenes. Sus ojos brillaban con una satisfacción cruel, como si hubiera cumplido un propósito largamente planeado. Con tono apenas audible, murmuró para sí: «Vivir en paz por aquí, no lo sueñes. Yo me encargaré de que caiga». Esa frase dicha en voz baja resonó mucho más que cualquier grito. Era una promesa, no un arrebato pasajero, sino la materialización de una voluntad decidida a destruir la tranquilidad de otra persona. En su mente no había empatía, solo la fría certeza de quien mide cada acción como parte de una estrategia. Mientras tanto, en la tranquilidad de la granja Uri, seguía completamente absorto en su labor. El eco constante del martillo golpeando la madera resonaba rítmicamente como una melodía repetida que llenaba el aire. Cada tabla encajada, cada clavo asegurado, era un paso más hacia el mueble que había decidido construir con sus propias manos. Se trataba de un armario robusto, amplio y práctico, pensado con cariño para Tutieu. Uri imaginaba cómo ella podría guardar allí sus utensilios de cocina, sus frascos de especias y pequeños objetos cotidianos que, bien organizados, darían más comodidad y orden al hogar. Era su manera de cuidar, de contribuir en silencio al bienestar de ambos. Lo que Uri ignoraba era que más allá de aquellas paredes, la vida de Tutieu se estaba quebrando en ese mismo instante. Mientras él martillaba con constancia creyendo que la calma de la granja permanecía intacta, ella soportaba la humillación y la injusticia en el mercado del pueblo. Cada golpe del martillo parecía alejarlo más de esa realidad oculta, donde la dignidad de Tutieu era puesta a prueba por la crueldad ajena. La escena en la granja serena y laboriosa contrastaba de manera dolorosa con lo que ocurría fuera.
Uri, ajeno al sufrimiento de su compañera, ponía todo su empeño en construir un símbolo de cuidado y estabilidad, sin sospechar que en ese mismo momento, Tutieu necesitaba algo mucho más urgente: protección y consuelo. Al caer la tarde, Tutieu regresó a la granja. Su cesta casi vacía hablaba por sí sola. El día en el mercado había sido duro. Sus ojos enrojecidos revelaban la rabia contenida, la impotencia de lo ocurrido. Con voz entrecortada relató a Uri cada detalle de la humillación sufrida, como si al compartirlo pudiera aliviar un poco el peso en su corazón. Uri escuchó en silencio, con el ceño fruncido y un brillo de preocupación en la mirada. Al ver las lágrimas asomando en el rostro de Tutieu, no dudó en acercarse. Tomó suavemente su mano y, con tono firme pero lleno de ternura, le dijo: «No te entristezcas más. La próxima vez iré contigo al mercado. No dejaré que vuelvas a sufrir sola». Esas palabras sencillas y directas fueron como un bálsamo. Tutieu sintió que al menos no estaba sola en medio de la adversidad. Con la intención de distraerla de sus pensamientos oscuros, Uri la condujo hasta el rincón donde había trabajado toda la mañana. Allí, orgulloso, le mostró el mueble que acababa de terminar. Con cuidado fue señalando cada compartimento. «En este espacio puedes colocar los frascos de cristal. Aquí a un lado las especias. Y en esta esquina». Hizo una pausa y sonrió. «Voy a añadir un pequeño compartimento para que pongas flores. Así la cocina se verá más alegre». Tutieu lo observaba con atención. Poco a poco, una tenue sonrisa se dibujó en su rostro. Asintió en silencio, agradecida por aquel gesto tan lleno de cariño. Sin embargo, en el fondo de sus ojos permanecía una sombra de inquietud, una preocupación que ni las palabras ni el mueble recién construido podían borrar del todo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Sau một quãng đường dài, Tử Tiêu mang giỏ dưa chuột đến ngồi bán nhờ ở một quán tạp hóa. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô khi có những vị khách đầu tiên ghé qua và mua vài ký dưa tươi. Thế nhưng từ xa, Linh đã âm thầm quan sát, đôi mắt lạnh lùng lóe lên sự ghen ghét. Cô ta gọi hai thanh niên lạ đến, ra lệnh phải làm cho Tử Tiêu sợ và không thể bán hàng. Ngay sau đó, hai gã xuất hiện. Một tên cắn mạnh quả dưa rồi ném xuống đất, giả vờ nhăn mặt chê đắng, khiến khách hàng hoảng sợ bỏ đi. Tên còn lại hất tung giỏ dưa, quả lăn đầy đất, giọng đe dọa: địa bàn này là của tôi, biến đi kẻo khổ. Từ xa, Linh khoanh tay, nụ cười hiểm độc hiện trên môi. Muốn sống yên ổn ở đây ư? Đừng có mơ. Trong khi đó, ở trang trại, Uri vẫn đang miệt mài hoàn thiện chiếc tủ mới. Anh không hề hay biết ngoài kia Tử Tiêu đang chịu uất ức. Khi Tử Tiêu trở về, cô kể lại sự việc trong nước mắt. Uri vội vàng an ủi và hứa lần sau sẽ đi cùng cô. Để xua tan đi nỗi buồn, anh đưa Tử Tiêu đến xem chiếc tủ vừa làm xong. Nhìn chiếc tủ chắc chắn, Tử Tiêu khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương lên nỗi lo lắng.